todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las cuevas de Altamira. En anteriores unidades estuvimos hablando del vocabulario de la arqueología y vamos a continuar con ello, y para ello haremos una clase de cultura. Mencionamos que las cuevas de Altamira son uno de los restos arqueológicos más importantes que tenemos en España. Haremos un análisis cultural de estos restos en Cantabria. Y el contenido formal que estudiaremos será pues un repaso del estilo indirecto, pero como telón de fondo. Lo que nos importará es más bien una clase cultural y de vocabulario. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues como siempre, a partir de un texto. Leeremos un artículo, veremos las palabras complicadas y después yo procedo con una explicación sobre las cuevas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Empezamos con el texto, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3. ¿Por qué fue tan polémico el descubrimiento del arte rupestre de Altamira? Sanz de Saútola, que halló las pinturas en 1879, murió en el más absoluto descrédito tras ser acusado de falsificarlas. Perteneciente a una distinguida familia de la alta sociedad montañesa, Marcelino Sanz de Saútola ha entrado en la historia de la cultura por haber puesto al descubierto el arte realizado por los seres humanos hace miles de años. Erudito, aficionado a la aclimatación de plantas exóticas y al coleccionismo de fósiles, entre otras cosas, Saútola se vio estimulado a emprender excavaciones en las cuevas de Santander, tras haber contemplado las colecciones de objetos prehistóricos expuestas en la Exposición Universal de París de 1878. Al año siguiente volvería a inspeccionar la cueva de Altamira, que había sido descubierta por azar una década antes. Puede uno imaginarse la cara de perplejidad de Saútola cuando en 1879 su hija le señaló la presencia de pinturas de animales en el techo de la cueva. Él reconocería que no se le había ocurrido mirar hacia arriba, pues lo que le interesaba era buscar en el suelo la presencia de materiales líticos y restos de una antigua ocupación humana. Pero pronto relacionó aquellas pinturas con los objetos de arte mueble que había visto expuestos en París. Tras encargar una puerta para proteger el acceso de la cueva, Saútola, cuya historia vuelve a ser de actualidad estos días por el estreno de Altamira, película protagonizada por Antonio Banderas, llevó a cabo el copiado de los dibujos y el estudio de los materiales encontrados. El rechazo a considerar que las pinturas eran prehistóricas fue generalizado entre sus contemporáneos. Como resultado de sus labores, publicaría sus breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, en 1880. Este folleto manifestaba cómo el observador quedaba sorprendido al contemplar en la bóveda de la cueva un gran número de animales pintados. Incluía en ese estudio dibujos con reproducciones de las pinturas, las cuales dató como pertenecientes a la época paleolítica. Saútola, bisabuelo de Emilio Botín, que fue presidente del Banco Santander, comunicaría sus hallazgos a Juan Vilanova y Piera, catedrático de paleontología de la Universidad de Madrid. Este apoyaría las conclusiones de Saútola y desde su posición académica sería el encargado de divulgar y defender ante la comunidad científica la autenticidad del arte rupestre. Sin embargo, Saútola y Vilanova consiguieron pocos apoyos a su tesis. El rechazo a considerar que las pinturas eran prehistóricas fue generalizado entre sus contemporáneos. Así, se consideró que no eran tan antiguas e incluso hubo quienes afirmaron que habían sido hechas por algún pintor moderno, eso sí, mediocre. Con esto se dejaba caer que Saútola había hospedado en su casa a un pintor mudo francés,
por lo que la sombra del fraude se insinuaba sobre el erudito cántabro. No es simple explicar el fundamento del rechazo, ya que en él intervinieron un cúmulo de factores. El más evidente, aunque no el único, es el contexto histórico de controversia entre ciencia y religión, entre evolución y creación, que existía en la década de los años 80 del siglo XIX. Para Sautuola y Vilanova, los humanos primitivos habían sido creados por Dios con la capacidad estética y la habilidad necesaria para confeccionar obras como las que se hallaban en Altamira. En cambio, desde posiciones darwinistas y transformistas, la humanidad había pasado por diferentes estadios evolutivos y era necesario alcanzar un determinado umbral para realizar las pinturas rupestres de la cueva cántabra. Al mismo tiempo, Vilanova, católico, antidarwinista y creacionista, se oponía a los clérigos detractores de la prehistoria. En efecto, hubo teólogos quienes paradójicamente se acercaban a los evolucionistas cuando sugerían la existencia en el pasado de animales semejantes orgánicamente a los humanos y anteriores a ellos, con capacidad de construir artefactos. Otras causas que contribuyeron a la polémica fueron el nacionalismo científico y la actitud colonialista de los prehistoriadores franceses con respecto a sus colegas españoles. Creo importante también incidir en que, al ser las pinturas de Altamira las primeras que se conocieron, fue lógico que surgieron dudas de su autenticidad entre la comunidad científica. Era importante encontrar otras pruebas, es decir, nuevos hallazgos de este tipo, que corroboraran su antigüedad. Cuando se descubrió el arte parietal en cuevas francesas, las dudas desaparecieron y se presentaron las disculpas. Pero ya era tarde para Sautuola y Vilanova, quienes, al menos en relación con Altamira, murieron en el más absoluto de los descréditos. Pues bien, este era el texto y bueno, creo que no era tan complicado de entender. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Que os voy a dar 5 minutos y como siempre hacemos, pues esto os espera un ejercicio de comprensión lectora. Cuando acabéis le dais otra vez al play y volvemos otra vez al texto y os explico pues las palabras un poquito difíciles, ¿de acuerdo? Pues venga, hasta ahora. Bien, ¿qué tal ha ido? Era un texto largo, pero no extremadamente complicado, como ya os he dicho, aunque hay algunas cosas interesantes. Vamos a verlo, ya os dije, muchas de las palabras pues las estuvimos estudiando en anteriores unidades. Vamos a hacer algunas nuevas. Empezamos con el texto, ¿de acuerdo? Empezamos con ello. Pues os he marcado en el titular, ¿no? La primera palabra, que es rupestre. En las cuevas de Altamira es arte rupestre, está catalogado como este tipo de arte. ¿Qué puede ser rupestre? Pues que está hecho en las rocas, en el interior de una cueva en este caso. En las cuevas de Altamira podemos ver pinturas rupestres. Figuras pues de animales hechas con sangre, barro, diferentes tintes que tenían relación pues con la caza, con su vida diaria. Eso es rupestre. Además, lo interesante de las cuevas de Altamira es que fueron los primeros restos de pinturas rupestres que se encontraron en el mundo. Y bueno, esto se descubrió, como hemos visto, en Cantabria, en el norte de España. Después os he marcado descrédito. Cuando alguien tiene crédito, cuando a alguien le acreditan o sus opiniones están acreditadas, es que la gente confía en esa persona, ¿no? Tiene la seguridad que lo que está diciendo es real, es veraz.
Pero si está desacreditado o vive en el más absoluto descrédito, es que la gente no lo cree, ¿no? La gente no tiene confianza en sus argumentos, no confía. Y por eso tiene una mala reputación o mala fama, o bueno, que ha perdido su valor. Estamos hablando de que César Autuola tuvo muy mala fama, ¿no? Por haber afirmado que estas pinturas existían, que eran reales. Después tenemos la palabra erudito. Erudito es una persona culta, una persona que tiene un conocimiento profundo de alguna materia. Eso quiere decir que Sánchez Autuola era un aficionado, era un especialista en plantas exóticas y fósiles, pero no era ningún científico, por eso dice que era aficionado, tenía afición. O sea, era un gran hobby y sabía mucho de ello, pero no era ningún científico. Pues esto, yo puedo decir que soy erudita en, yo que sé, muchos temas. Puedo decir que tengo una gran erudición en cuanto a cultura cinematográfica, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no soy cineasta. Es esto, erudito. Y Sanz era un erudito sobre la aclimatación de las plantas exóticas. Aclimatar, que sería la adaptación de, en este caso, las plantas a un determinado clima, a una situación o un ambiente que es diferente al que procede, es distinto del que procede. Pues esto es aclimatar o sus estudios de aclimatación de las plantas. Y este fue pues el motivo, ¿no?, de ese descubrimiento. Después, más adelante, aparece perplejidad. Puede uno imaginarse la cara de perplejidad de Sautuola cuando su hija le señaló que habían pinturas en el techo de la cueva. O sea, este señor no descubrió las pinturas rupestres, lo descubrió su hija pequeña. Cuando tienes una cara de perplejidad, cuando estás perplejo es que estás sorprendido, estás anonadado, ¿no? Cuando no sales de tu asombro, eso es tener cara de perplejidad. Más adelante dice que no había descubierto las imágenes, los dibujos, porque a él lo que le interesaba era buscar presencia de materiales líticos. Y esto lo podía encontrar pues en el suelo o en las paredes, no en el techo. Materiales líticos son materiales de piedra. Esto es lítico, de piedra. Pero bueno, es bastante formal, ¿eh? No lo utilizamos en nuestro lenguaje diario. Después os he marcado mucho más adelante el verbo datar. Yo ya expliqué lo que era datar. La frase dice: incluía en ese estudio dibujos con reproducciones de las pinturas, las cuales dató como pertenecientes a la época paleolítica. Sabemos que datar es como fechar, es como poner fecha, poner la data, ¿no? El tiempo. Y muy cerquita del verbo datar aparece el verbo divulgar. O sea, Juan Vilanova, que este sí que era un catedrático, un paleontólogo, que su carrera le podía avalar como científico, apoyaría las conclusiones de Sautuola y divulgó y defendió sus hallazgos. Divulgar es extender, ¿no? Un profesor lo que hace es divulgar enseñanzas, lanzarlas al público. Y bueno, os he vuelto otra vez a señalar el arte rupestre, pero ya lo hemos explicado. Un poquito después aparece el verbo insinuar.
se indica que la sombra del fraude se insinuaba sobre el erudito cántabro. O sea, se decía pero con la boca pequeña. Eso es insinuar. O sea, no decir abiertamente, pero que todo el mundo lo conoce. Es, en otras palabras, decir algo de manera muy sutil, sin expresarlo con claridad, pero todo el mundo lo entiende. Pues esto es una insinuación o insinuar. ¿Y por qué sucedió esto? Pues por un cúmulo de factores, un cúmulo, una acumulación, o sea, por un montón de factores que se fueron sumando. Esto es el cúmulo. Ya estamos acabando, nos quedan 3 palabras más. Nos queda, la primera de ellas es umbral. El texto indica, era necesario alcanzar un determinado umbral para poder realizar las pinturas rupestres de la cueva cántabra. Se decía, ¿no?, los darwinistas, que tenías que alcanzar un determinado nivel para poder pintar, ¿no? En este caso, umbral sería un sinónimo de base, entrada o origen, inicio. Realmente el significado de umbral es la parte inicial que da proceso a una actividad, ¿no? Es la primera pieza del puzzle. Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Hay que alcanzar la base, un cierto punto, para después poder pintar en una cueva. De la siguiente palabra, la segunda es corroborar, es un verbo, corrobora en su antigüedad. Indica que era necesario otros nuevos hallazgos para que se pudieran corroborar pues la antigüedad de las cuevas. Como el verbo ratificar o confirmar. Podríamos decir que es un sinónimo exacto de confirmar, dar la confirmación de su antigüedad. Y ya por último la palabra descréditos, pero que descréditos está muy relacionado, ya lo hemos dicho al principio, desacreditar, ¿no? Desacreditar a una persona es quitarle el crédito, ¿no? Y descrédito sería pues lo mismo, viene de la misma raíz. Sinónimo de esta palabra sería desprestigio, deshonor, o incluso denigración o descalificación, etcétera. Menoscabo, ¿no? Hay muchos sinónimos. Pues bien, yo creo que ya está. Todas las palabras que considero que tenían algún punto interesante ya están explicadas. Entonces voy a hablar un poquito más sobre esto, sobre las cuevas de Altamira, ¿de acuerdo? Pues empiezo un poco. Como ya hemos dicho, la cueva de Altamira alberga una de las manifestaciones artísticas más extraordinarias del Paleolítico. Se encuentra en la cima de una colina, en la parte alta, en el municipio de Santillana del Mar, en Cantabria, que es un sitio súper bonito, conviene visitarlo. Realmente cuando se visita España se va mucho a Madrid, Barcelona o incluso al sur de España, pero no se suele ir mucho al norte y es una de mis zonas favoritas, Cantabria. Si vais, realmente merece la pena visitar pues toda la zona del norte, Galicia, Cantabria, el País Vasco. Y bueno, ya que estáis en Cantabria, pasaros por estos restos arqueológicos. Es una zona montañosa en la cordillera cantábrica y era una zona donde pues tampoco era tan fácil el acceso. Es una cueva de dimensiones reducidas, muy pequeñas, pero que en la época paleolítica contaba con una gran zona vestibular, ¿no? Un gran salón o vestíbulos, donde se desarrollaba la vida cotidiana en grupos de cazadores-recolectores.
Un desprendimiento clausuró este espacio hace 13.000 años y no podía la gente tener acceso a la cueva. Hasta que en el siglo XIX se volvió a descubrir. Los desprendimientos eran muy habituales durante la prehistoria y fue a partir del siglo XX donde se empezaron las acciones para conservar la cueva y todo su patrimonio. Como ya hemos dicho, Marcelino Sanz de Sautuola fue el descubridor de las pinturas, más en concreto su hija. Lo espectacular de las pinturas implicaba reconocer que nuestros antepasados paleolíticos tenían la destreza artística y la capacidad de pintar. Era la primera vez que se atribuía esa habilidad a la gente de la prehistoria. Pero bueno, como ya hemos dicho, la comunidad científica no aceptó al principio la originalidad de las pinturas. Hasta 1902, después de la muerte de Sautuola. A partir de ese momento, la cueva de Altamira se ha convertido en un icono para la sociedad. Lamentablemente, pues hay bastantes riesgos para la conservación de las pinturas, por la estructura geológica de la cueva y porque hay muchísimos visitantes. Pudo haber unos 170.000 anuales en los años 70 y se pensaba pues que la conservación podía verse menoscabada. Entonces, en 1979 se produce el primer cierre de la cueva y se crea un museo nacional y el Centro de Investigación Altamira, que se encargaba de la conservación, la investigación y la difusión de la cueva. Es un museo que explica pues la historia paleolítica de la zona. En el 82 se vuelve a reabrir la cueva, pero con un régimen de visitas bastante restringido. O sea, pasamos de los 170.000 anuales a los 8.500 anuales. Pero desde el 2002 la cueva se encuentra otra vez cerrada al público. En la actualidad hay un régimen de visitas muy mínimo y que se produce a sorteo, y se ha creado una cueva que es una copia de la original para que los visitantes puedan ver pues los dibujos, aunque no sean auténticos, ¿no? Aunque sean reproducciones. La cueva de Altamira desde el 85 está inscrita en la lista mundial del patrimonio de la UNESCO. Y bien, si visitáis el norte de España es de visita obligada. Y ya está, vamos a acabar ya porque tampoco hay mucho tiempo. Tenéis un ejercicio en el que tendréis que practicar el estilo indirecto y a partir de unos comentarios extraídos de TripAdvisor. Son unos comentarios reales que tendréis que pasar al estilo indirecto y son sobre pues las visitas de la cueva de Altamira. Pues ya está, nos despedimos, nos vemos en la próxima unidad. Espero que os haya interesado lo que hemos visto y un saludo muy fuerte. Venga.